Profesor, compañeros y público en general, tengan ustedes un buen día. En esta ocasión voy a hacer un análisis crítico sobre un artículo científico que tiene por título Respuesta al estrés abiótico de las plantas y eficiencia en el uso de nutrientes. Dicha investigación fue realizada en el Centro de Shanghái para la Biología del Estrés Vegetal, Centro CAS para la Excelencia en Ciencias Moleculares de las Plantas, de la Academia China de Ciencias, Shanghái 200032 en China. Introducción. Con una población en continuo crecimiento en el mundo, los alimentos, la seguridad, se convierte en un problema importante que se complica aún más por el impacto potencial del cambio climático en la productividad de los cultivos. La temperatura extrema, la sequía y la salinidad del suelo son las principales condiciones ambientales adversas que las plantas suelen encontrar. La sequía en la actualidad. La agricultura utiliza más del 70% del agua dulce del mundo, 86% solo en los países en desarrollo, y se estima que este consumo aumentará a medida que el clima global se vuelve generalmente más seco y cálido. En las últimas 2 décadas se ha descubierto cómo las plantas se enfrentan al estrés por sequía al producir la fitohormona ácido abscísico ABA, reprogramar la expresión génica, cerrar los estomas y realizar ajustes osmóticos, lo que finalmente conduce a un crecimiento adaptativo y desarrollo. La salinidad del suelo es otro problema global que limita el uso de la tierra y la producción de cultivos. Se estimó que aproximadamente 1/5 parte de la tierra de regadío del mundo se ven afectados por la salinidad. Además, hay vastas áreas de tierras marginales, como las regiones costeras, que no son aptas para el cultivo. La utilización de estos suelos salinos para la producción de cultivos podría mitigar los problemas de la demanda de alimentos por parte de la creciente población humana. Sin embargo, actualmente en estos suelos salinos no es factible para el cultivo. El cambio climático está aumentando la magnitud y la frecuencia de las temperaturas extremas, es decir, las temperaturas altas y bajas en todo el mundo. Los cultivos expuestos a temperaturas adversas han deteriorado el crecimiento y el desarrollo, restringiendo dónde pueden cultivarse y reduciendo el rendimiento de los cultivos. Definición de los términos. El estrés abiótico son generados por algunas variables climáticas, como la temperatura, el clima, entre otros. Manejo de cultivo, o puede ser asociada a diversas fenomenologías. Eficiencia en el uso de nutrientes. Describe cómo las plantas o los sistemas de producción utilizan los nutrientes, por lo tanto es un factor de importancia a nivel productivo, económico y ambiental. El calcio señalización regula diversas funciones, tales como la contracción, secreción, transcripción y fertilización. La transducción de señales. Esa actividad ocurre cuando una molécula de señalización de fluido extracelular activa un receptor de superficie de la célula. A su vez, este receptor altera moléculas intracelulares, creando una respuesta, y un segundo mensajero transmite la señal hacia la célula, provocando una respuesta fisiológica. La fosforilación es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP. Los objetivos para esta investigación es la identificación de determinantes genéticos clave y la mejora de la resistencia a la sequía de los cultivos. Será importante para satisfacer la demanda mundial de alimentos con un suministro de agua sostenible. Elaboración de estrategias para el cultivo en suelos salinos. Una es reducir la salinidad del suelo, mejorando las prácticas agrícolas o fitorremediación,
y la otra es crear o manipular genéticamente nuevas variedades adecuadas para suelos salinos. La combinación de estas dos estrategias sería ideal para proximizar las tierras cultivables y aumentar la producción de cultivos. Comprender los mecanismos que subyacen a las respuestas al estrés por temperatura de las plantas, lo que debería beneficiar la ingeniería futura de cultivos tolerantes al frío y al calor. La hipótesis. Para identificar estos sensores de estrés abiótico, elegir una lectura temprana en la vía de señalización evitaría las complicaciones de las interacciones e integración de señalización descendente. El estrés por temperatura. El frío y el calor pueden disminuir y aumentar respectivamente la fluidez de las membranas celulares. Este cambio de fluidez de la membrana puede ser detectado por proteínas ancladas a la membrana como el calcio, canales y quinasas similares a receptores RLK. El estrés osmótico puede aumentar rápida y transitoriamente el calcio, probablemente activando ciertos calcios o canales permeables. Resultados. Respuesta de las plantas al estrés por sequía. 1. La biosíntesis y el transporte del ABA. El ácido abscísico desempeña un papel importante en la adaptación de las plantas a los estreses ambientales, incluidos la sequía, el frío o la alta salinidad. El metabolismo y transporte de ABA en células vegetales. La xantosina, precursora del ácido abscísico, se sintetiza en cloroplastos y se transporta al citoplasma, donde es catalizada por dos pasos oxidativos llevados a cabo por el ABA deficient 2, también llamado ABA2, y el aldehído oxidasa 3, el ABA3, para convertirse en ácido abscísico activo. El ABA puede hidroxilarse en 8-hidroxiABA por 6YP707A, que se convierte espontáneamente en un ácido fásico PA. Los UDP glucositransferasas UGT71B6 y el UGT71C5 pueden agregar glucosa al ácido abscísico para convertirse en forma inactiva del ABAGE, y este puede hidroxilarse rápidamente mediante beta-glucosidasa ATBG1 en ER, o transportarse a vacuolas donde pueden hidrolizarse mediante ATBG2 para convertirse en ácido abscísico libre. El ABA en el citoplasma puede ser transportado fuera de la célula por transportadores de cassette de unión de ATP o por fotoxificación EFUX carrier 50. Señalización ABA y regulación transcripcional para la adaptación al estrés por sequía. La señalización ABA en transcripción y movimiento estomático. La señalización del ácido abscísico es iniciada por los receptores del ABA que se unen a otro ABA, lo que da como resultado la interacción de los receptores del ácido abscísico con P2C e inhibe sus actividades, lo que conduce a la activación de CNRK u otras quinasas. Estas proteínas quinasas activadas regulan la activación de los factores transcripcionales para controlar la expresión de genes sensibles al estrés, modulan las proteínas de la membrana plasmática en las células protectoras u otras células para controlar la turgencia celular. El módulo PGL-PP2C está regulado por diferentes proteínas. Según la imagen, las flechas azules indican activación o promoción, las barras rojas indican inhibición.
P en círculo 2 significa fosforilación. RDK1 puede reclutar más ABI a la membrana plasmática, pero se desconoce el RDK1 que puede inhibir el ABI1. Tolerancia al estrés salino, transporte de sodio. Cuando las plantas están expuestas a una alta salinidad en el suelo, experimentan consecuentemente dos tipos de estrés. Uno es el cambio en el potencial osmótico que resulta en una absorción reducida de agua, y el otro es la toxicidad iónica debido a la acumulación de iones tóxicos como el sodio. Por tanto, esta parte de la revisión se concentra en el transporte y la acumulación del sodio en las plantas. La acumulación de sodio es ejecutada por los transportadores de membrana responsables de la captación y exportación y el compartimiento del sodio. La vía de señalización SOS y la exclusión del sodio. Los genes SOS1, SOS2 y SOS3 codifican proteínas que constituyen la vía de señalización SOS. El SOS1 codifica un antiportador del sodio de hidrógeno de la membrana plasmática que utiliza el gradiente de hidrógeno para impulsar la salida del sodio y así reducir la concentración citosólica del sodio. El SOS2 es una proteína quinasa y puede fosforilar SOS1 autoinhibitoria en condiciones normales, pero su autoinhibición se libera por una unión de SOS3 con el dominio autoinhibitorio de SOS2 en condiciones de estrés. Y por último, el SOS3 es un calcio proteína de unión con 3 manos F. Los 3 genes SOS son fundamentales para la tolerancia a la sal en Arabidopsis porque los mutantes de estos genes son hipersensibles al cloruro de sodio. El complejo SOS2-SOS3 funciona en la raíz, mientras que el SOS2 calcio BP8 funciona en el brote para conferir tolerancia a la sal al mejorar la actividad de transporte del SOS1. El estrés por temperatura. Las tensiones causadas por temperaturas extremas se pueden dividir en estrés por frío, incluye estrés por congelación por debajo de 0 grados centígrados, y estrés por frío se considera de 0 a 15 grados centígrados, y estrés por calor de 10 a 15 grados centígrados por encima de la temperatura ambiental. Las respuestas al estrés por frío en las plantas. La congelación provoca la formación de hielo, inicialmente en la pared celular. A medida que los cristales de hielo crecen en la pared, el agua se extrae del interior de la célula, lo que provoca estrés por deshidratación celular. Por el contrario, el estrés por frío causa principalmente lesiones asociadas con el desequilibrio metabólico, porque los diferentes enzimas en una vía metabólica y varios procesos celulares se inhiben diferencialmente por la temperatura de frío. Los mecanismos reguladores de la respuesta al frío de la planta. La señalización fría implica eventos transcripcionales, post-transcripcionales y post-traduccionales. El estrés por frío activa calcio, canales y proteínas quinasas que localizan en la membrana plasmática. Las proteínas quinasas, las ligasas, participan en la modulación de la estabilidad de los factores de transcripción fundamental IC1 y MYB15 a nivel post-traduccional. La expresión del SBF, los genes están regulados por reguladores tanto positivos, que son de color rojo, y como los negativos, que son de color azul según la imagen. A nivel transcripcional y la estabilidad de la proteína SBF está modulada por BTF y proteínas 14-3-3.
La respuesta al estrés por calor en las plantas. Una vez que las plantas perciben las altas temperaturas, inmediatamente inician una serie de mecanismos de defensa. La respuesta al estrés por calor, HSR, que protege contra el daño causado por el estrés por calor. Conocimiento actual de la respuesta de las plantas al estrés por calor, mayormente obtenido de estudios con Arabidopsis, que resume a continuación. La red reguladora de la respuesta de la planta al estrés por calor. El estrés por calor cambia la fluidez de la membrana, que puede ser dictada por proteínas como el calcio, canales y quinasas similares a receptores localizados en la membrana plasmática. Los factores de transcripción HSFA1 son reguladores maestros de la tolerancia de las plantas al estrés por calor. La actividad de HSFA1S es reprimida por HSP70 de 90 en condiciones sin estrés. Los HFA1 se activan con el calor y se dirigen a factores de transcripción descendentes como DREB2A y HSFS, microARN y onsen, para inducir la expresión de genes que responden al estrés por calor, que son importantes para la eliminación de dos, la homeostasis de proteínas y la memoria del estrés por calor. Además, algunos genes incluidos BZIP28A, HSFAS y RV4D8 regulan la respuesta al estrés por calor independientemente de HSFA1S. Conclusiones. Según los resultados, la mayoría de los estudios sobre estrés abiótico se han llevado a cabo utilizando tipos únicos de estrés nutricional o ambiental. Sin embargo, las plantas en la naturaleza tienen que enfrentar simultáneamente niveles muy variables de múltiples nutrientes, así como la presencia de niveles tóxicos de varios iones. Los suelos ácidos son un buen ejemplo de la complejidad de las señales que las plantas necesitan percibir e integrar para activar respuestas adecuadas para sobrevivir y reproducirse. En suelos ácidos, las plantas se enfrentan a un pH bajo, bajos niveles de disponibilidad del Pi, niveles tóxicos de aluminio, niveles elevados de hierro y un nivel variable de nitrógeno. Bueno, mi opinión crítica sería que en estos estudios de Arabidopsis han proporcionado una comprensión sustancial de los mecanismos de respuesta al estrés en los cultivos. Sin embargo, los estudios sistémicos sobre los mecanismos moleculares de la tolerancia al estrés aún están rezagados. Los recientes avances en secuenciación, ensamblaje y anotación del genoma han facilitado los estudios de cultivos en muchos aspectos, incluida la tolerancia al estrés. Además, la recolección y el análisis de germoplasmas de los principales cultivos han acelerado el descubrimiento de genes y alelos de tolerancia al estrés por GWAS. Se espera que este induzca el descubrimiento de más genes de tolerancia al estrés y quizá incluso nuevos mecanismos de tolerancia al estrés en los cultivos en los próximos años. Bueno, esto sería todo en cuanto al análisis crítico de este seminario. Gracias.